Vale, ja estem emetent, el que passa és que està un missatge. Va, jo fem un tuit d'aquests mentre... Carai, com t'ho corres aquí, no? Això té el seu truquillo, És fàcil, És superfàcil de fer, tio. Canva, et sona? Sí. Doncs en Canva. Pots fer una presentació i gravar-la com MP4. Llavors et graves la presentació com MP4, un MP4 que duri 4 segons, li fots una animació dels objectes que hi ha i listo. I amb això, en lloc de ficar imatges per ficar coses a xarxes socials, doncs fots aquests vídeos i crida molt més l'atenció, clar, que una imatge fixa. Bueno, jo tinc un canal petit, no crec que hi hagi gaire gent, però bé. Clar, practiquem, tio. Sí. Bueno, després quedarà gravat, aquesta és també la gràcia. Vaig a posar-ho també al canal. Sí. Soc tan dolent amb això, el Twitter no t'he posat com a... I per què no em surt l'etiqueta? Cago en la mare que el va parir. Hosti, l'àlies teu de Telegram? Albert, tenim el micro abierto en Twitch. Diu, Mira, gajes del directo.
Bueno, pues hola a todos, espero que se me oiga perfectamente. Bienvenidos a este especial directo que vamos a hacer hoy para hablar de la FED, de la reunión de tipos que va a tener lugar dentro de 2 horas, de la Reserva Federal y del posible impacto que puede tener en el mercado. Ya os aviso que estamos haciendo un poco de experimento y ya sabéis que hemos anunciado que tenemos una conferencia 2 y por lo tanto, pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que no haya ningún tema técnico por ahí, porque hemos improvisado un poco, cómo vamos a realizar esta conexión. Espero que todo funcione bien. Buenas tardes a todos, ya sabéis que tenéis el chat para hacer o preguntar cualquier tema, cualquier duda o consulta que podáis tener. Y ahora ya pues vamos a empezar pues presentando al invitado que tenemos hoy, ¿no? Pues tenemos como invitado a Miquel Roig, que es Head of Data Analysis de Velobaba, está también en el proyecto de Velobaba como estoy yo, y bueno, pues nos va a ayudar a echar un poco de luz sobre todo sobre los datos de sentimiento social que pues hayamos podido ver durante estos días también respecto a el tema de la FED. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas tardes, a ver. Bueno, espero que se oiga todo bien. Si alguien me puede confirmar que se ha oído todo bien, si ha funcionado todo perfecto. Bueno, creo que sí. Vale. Bueno, pues no sé, en la Reserva Federal, ¿no? En principio, un banco central que no tendría que tener influencia sobre la evolución de un mercado como el mercado de criptoactivos y cómo nos está afectando en las últimas semanas. No sé cómo lo ves o cómo lo habéis visto desde Subutai, que es la división de inteligencia artificial en la que analizáis y rastreáis los datos en la estructura, digamos, en el entorno de Velobaba. Sí, la verdad es que parece ser que está despertando mucho más interés de lo que había despertado otras
sesiones de la Reserva Federal. Si quieres, hacemos un pequeño análisis rápido de sentimiento de mercado y vemos un poco de gráficas de cómo lo tenemos. A ver. Vamos allá. Voy a compartir un momento pantalla. Avísame cuando se vea. Perfecto. ¿Sí? Vale, lo que vemos aquí es el dashboard que utilizamos para analizar un poco el sentimiento de mercado general, ¿vale? Tenemos dos pies de sentimiento, uno que es para el mercado general, que siempre tiene un nivel de euforia bastante elevado, y uno que es el de Bitcoin, que es el que afina mejor, digamos, el sentimiento real de mercado, ¿vale? Como podemos ver, en los últimos 10 días estamos ahora mismo en un 50-50 de pánico-euforia. Piensa que este indicador, en los momentos, digamos, álgidos de bonanza, lo teníamos con un 70 y pico, 80% de euforia, ¿vale? Lo cual es un indicador bastante fiable de lo que es el sentimiento real de mercado. Como sabes, para llegar a este indicador, lo que utilizamos nosotros es una serie de bots y de inteligencia artificial que nos permiten capturar un nivel de información de mercado muy bestia, ¿vale? Estamos entre 30 y 50 veces la información que llega a capturar, por ejemplo, Santiment, que, como conoces, es una empresa bastante potente del sector de análisis de datos cripto, ¿no? Esto nos permite realizar este tipo de gráficos y ver exactamente cuál es el impacto de todas las noticias que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos marcado una pequeña señal de alerta y nos saltó cuando se hablaba del Death Cross, ¿no? Estamos en ese punto en que Bitcoin está a punto de cruzar, digamos, la figura técnica es el Death Cross, que seguro que tú, Albert, puedes explicar mucho mejor que yo. Que al final se dudaba porque el histórico decía que, bueno, para Bitcoin el Death Cross tampoco era una señal bajista, sino que podía ser alcista, ¿no? Con lo cual no era una señal clara. Aquí fue cuando saltó la noticia del Banco Central ruso que hizo el informe contra las cripto, ¿vale? Que fue justo cuando empezó, digamos, a dispararse el pánico. No queda claro si el motivo de la caída que hemos tenido aquí es por el Banco Central ruso. Yo creo que no, sinceramente. Aunque al principio un 10-20% de todos, digamos, posts y de toda la conversación social que giraba en torno del pánico de Bitcoin incluía este informe de Rusia. Al final lo que hemos visto, como pasó con el baneo de China y demás, que el impacto de estas cosas suele ser temporal y rápido, ¿no? De la noticia de China me acuerdo que nos recuperamos con 3 días, ¿no? Más o menos, Albert, ¿te acuerdas? Sí. Más o menos fue una recuperación relativamente rápida. Sí. Pues duró lo que duró. Yo me acuerdo que teníamos algunos, que el sistema nos funcionó muy bien porque la noticia de China salió en todos los medios de comunicación. Cuando lo filtramos, digamos, los medios de comunicación, el pánico era clarísimo, pero en cambio el mercado, la conversación social no registraba ese pánico, no era muy grande. Y al final, sí, la verdad es que se recuperó rápido, ¿no? Nosotros la sensación que tenemos es que está más vinculado al impacto, digamos, del Nasdaq, que también está en caída. Tengo por aquí algún gráfico. Este de aquí, que el Nasdaq cayó un 10%, ¿no? Pues es normal que el mercado cripto caiga hasta un 20%, ¿no? Luego se puso paralelo, esperando que el Nasdaq volviera a abrir. Cuando volvió a caer, Bitcoin siguió el mismo proceso, ¿no? Con lo cual, por eso creo que es tan interesante lo que estamos haciendo hoy, Albert, porque creo que puede tener un impacto realmente importante lo que diga hoy la Reserva Federal respecto a los tipos de interés, ¿no? Al final va a afectar al Nasdaq y, como no, va a afectar también al mercado cripto. Si vemos las últimas 24 horas, hay un poquito más de euforia, estamos a un 54%, estamos recuperando posiciones. Hemos tenido un pequeño pico de alerta de pánico, pero no es significativo. Luego de un punto de euforia, con lo cual es bastante... estamos en un momento de calma chicha, digamos, ¿no? A la espera de lo que diga la Reserva Federal. ¿Qué más quería enseñarte? Te he montado un panel un poquito para analizar lo que puede ser el impacto, digamos, de lo que diga la Reserva Federal, ¿vale? Por un lado, la Reserva Federal, digamos que tiene como gran objetivo, ¿no? El pleno empleo, manteniendo los precios, ¿no? Y ahora llega a este punto de contracción en que, bueno, el pleno empleo está a punto de conseguirlo, ¿vale? Este es el unemployment rate, digamos, de los últimos meses, octubre, noviembre, diciembre.
estamos en 3,9, por tanto estaríamos muy cerca, digamos, ya del pleno empleo. Si lo vemos los últimos 5 años, por ejemplo, ¿vale? Vemos esto fue la crisis de la COVID, ya estamos recuperando casi posiciones normales, ¿no? Por debajo del 4, aunque nadie se atreve a definir qué es el pleno empleo para la FED, ni ellos mismos, porque en la última conferencia Powell contestó de una forma vaga diciendo que era un concepto muy abstracto que incluía muchas cosas, ¿no? Parece que el tema del empleo ya no les va a preocupar muchísimo, ¿no? Lo cual les daría un poco de rienda suelta a la hora de subir los tipos de interés. No sé, Albert, si coincides conmigo con esto. Sí, a ver, de hecho coincido totalmente porque de hecho el origen de este programa está en que vimos la necesidad de hablar de ello porque identificamos claramente cómo estaba influyendo de una forma muy importante incluso en el mercado de criptoactivos, cosa que en principio pues es relativamente sorprendente. Y respecto a los datos, sí, evidentemente hay que analizar con profundidad esos datos de pleno empleo para entenderlos, porque el pleno empleo al final se define como que hay poca, o sea, los demandantes de empleo disminuyen, no es lo mismo que haya pleno empleo, ¿no? Normalmente es porque hay mucha gente que deja incluso de buscar empleo. Esa es otra opción, ¿no? que existe, pero la realidad es que esos datos sí que están mejorando. Al final todos sabemos que el caballo de batalla va a ser la inflación y es un poco esa clave, ¿no? Sí. Una gráfica interesante para confirmar esto que dices, que el caballo de batalla es la inflación. Este de aquí es una gráfica que mide el impacto en los medios de comunicación digamos, del concepto de unemployment rate, ¿no? Como vemos, es bastante estable. Digamos que el mes de septiembre era bastante más alto que lo que es ahora, ¿no? Claro, ahora ya no preocupa. En cambio, si nos fijamos en la inflación, el impacto en los medios de comunicación ha ido creciendo a medida que la inflación ha ido subiendo, ¿vale? Fíjate que ahora estamos ya en casi 12 billones de impactos. Esto es todas las noticias que hay en todos los medios de comunicación que incluyen las palabras de inflación y todo esto, consumer price, etcétera, etcétera. Fíjate que cada vez se habla más en los medios de comunicación de lo que es la inflación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que hay una preocupación creciente, ¿vale? Que no la hay en el tema del empleo. Con lo cual, para mí esta es una gráfica clave. ¿Qué más? En cuanto analizamos el impacto, digamos, en métrica social de esta conversación alrededor del concepto de inflación, ¿vale? No vemos que haya un impacto, no se habla de la inflación cada día, se habla de ella justo cuando se cantan los datos de inflación. Claro. Es normal. Pero en cuanto a impacto, digamos, de número de personas que ven esta información, sí que se nota un cierto crecimiento. Es igual que aquí se ve un crecimiento en el impacto sobre los medios de comunicación, el impacto sobre la conversación social alrededor de la inflación también se detecta un poco. Es decir, en amarillo es impacto y en azul es personas diferentes que hablan sobre este tema. Vale. Otro dato interesante, Albert. Hemos analizado el impacto de la Reserva Federal, digamos, de las comparecencias de Powell, etcétera, etcétera, sobre los medios de comunicación, ¿vale? Este gráfico aquí abajo muestra el impacto sobre la métrica social, ¿vale? Y en azul es el precio de Bitcoin. Este es un gráfico muy parecido al que has enseñado esta mañana en el Good Morning Crypto, que por cierto, felicidades porque soy un gran fan de esta sección, la sigo cada mañana. Lo que demuestra esto es que el impacto, digamos, de lo que diga la Reserva Federal afecta al mercado cripto, ¿vale? Lo que es interesante es que a nivel de medios de comunicación, esta sesión de la Reserva Federal está teniendo mucho más interés que lo que eran las otras sesiones. Fíjate que antes de que se haya producido ya se está hablando mucho más que lo que se ha hablado de ella el 15 de diciembre, por ejemplo. Claro. ¿Vale? De hecho, tú y yo estamos haciendo este directo y explicando este MIT de la Reserva Federal. No se nos ocurrió en la otra sesión, ¿no? Sí. De hecho, ha habido por medio un impacto importante lo que respecta a la publicación de las actas de la pasada reunión de diciembre que se hizo el 5 de enero. Si miráis en el gráfico cripto,
el 5 de enero, pues todo el mundo, ahora lo veremos, pero todo el mundo verá lo que pasó el 5 de enero. Es decir, hubo una caída importante, no solo en cripto, sino en la mayoría de mercados, pues influidos por lo que contenían esas actas, que al final esas actas contienen la información de la reunión anterior del mes de diciembre. Pero claro, una cosa es lo que Powell te dice en una rueda de prensa a preguntas de periodistas, que puede regatear ciertas preguntas o matizar ciertas cosas, y otra cosa es lo que sale escrito en un acta. Entonces, cuando la gente o los operadores vieron lo que estaba escrito en el acta, pues no hizo tanta gracia, y la verdad es que hubo un movimiento a la baja importante que también afectó a los criptoactivos, y se vio perfectamente en los criptoactivos, ¿vale? Eso es lo que pudimos ver, lo que pudimos apreciar. Vamos a ver si podemos poner... sí, exacto. Aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Vamos a visualizar el gráfico de Bitcoin y de Ethereum para que veamos exactamente de qué estamos hablando. A ver. Me cuesta localizarlo porque tengo tantas pantallas abiertas que ya no sé dónde... Eso pasa. ¿Dónde tengo las cosas? A ver. Bien, perfecto. Bueno, pues lo que decía Miquel al final. Fijaos cómo las reuniones de la FONC, que es el Comité de Gobierno de la Reserva Federal, pues un banco central que no tendría por qué afectar las criptomonedas, porque las criptomonedas son descentralizadas y no están influidas por las decisiones de los bancos centrales. Pues fijaos como aquí hay una reunión de la FONC justo antes de máximos. Aquí hay la publicación de actas de la FONC, 5 de enero, y aquí hay otra reunión de la FONC. Es decir, creo que es evidente que al menos en las últimas reuniones hemos tenido pues un impacto considerable en lo que respecta a movimientos en el mercado de criptoactivos, movimientos en Bitcoin que acaban extendiéndose en el resto del mercado de criptoactivos. ¿Vale? Y eso es un poco realmente lo que estamos viendo. De hecho, ¿por qué sucede esto? Bueno, sucede esto por lo que se explica en este gráfico. Para los que no lo sepáis, esto es el dot plot, ¿vale? El Feds dot plot. ¿Qué es el Feds dot plot? Bien, pues esto es un gráfico que se incluye en el acta de las reuniones, ¿vale? Y muestra la distribución de los votos entre los miembros de la FONC. Es decir, a los miembros de la FONC se le pregunta, a finales de este año, ¿dónde crees tú que deberían estar los tipos? Y esos miembros votan, ¿vale? Y esos votos se recogen y quedan en este dot plot. Como se ve, se hace una proyección a varios años vista, y en ese sentido la decisión de los miembros de la FED, del Comité de Gobierno, como podéis ver, mayoritariamente se sitúa, esto podríamos decir que es 0,90 o 0,80. Los tipos ahora están en el 0, es decir, tienen que subir 0,8 o 0,9, creo que es 0,9, pero bueno, 0,9, tiene que subir 0,9. Luego hay un grupo importante de miembros de la FONC que creen que es suficiente con que llegue al 0,60, ¿vale? Pero esta es la distribución de voto que hay en estos momentos. Podemos ver la proyección a 2023, la proyección a 2024 y más a largo plazo. Fijaos cómo en un plazo de 3 años el grueso de los miembros de la FONC ven que el tipo de interés tendría que estar en el 2%. Bueno, pues esos son 200 puntos básicos, ¿no? Más de lo que hay ahora, porque ahora estamos en el 0 o 0,25, ahora no recuerdo, pero bueno. El dato es ese, ¿no? Y esto es realmente lo que pone en guardia y pone nerviosos a realmente los inversores, ¿no? Ver realmente este dato. Entonces esto es lo que debemos tener muy alerta, porque la evolución de este dot plot nos irá indicando también la temperatura del mercado. Esto es lo que provoca la caída
del 5 de enero, ¿vale? Esto es lo que provoca la caída de ese 5 de enero. Realmente se produce esa caída porque el mercado lo que interpreta es que con lo que está leyendo pues va a haber un cambio de sesgo en la política monetaria, que es lo que seguramente veremos en este año. De hecho, Goldman Sachs me parece que es el que ha dicho que prevén 3 subidas de tipos en este año y que empezarían en marzo. Es decir, ya ha dado una fecha de salida en marzo. Eso quiere decir que nos da la reunión de enero y la reunión de febrero de margen que en teoría no debería haber subidas de tipos. Por aquí han preguntado que cuándo terminan la reunión los de la FED. Pues ahora de aquí de España empiezan a las 8. La rueda de prensa es a las 8:30. Es decir, hay una publicación de decisión de tipos donde se publica el tipo de interés a aplicar a las 8, que allí son 6 horas menos, o sea que son las 26, las 14 horas, ¿vale? Publican la decisión de tipos y media hora después aparece Jerome Powell en una rueda de prensa. Y ahí los periodistas libremente hacen preguntas a Jerome Powell. Muchas veces pesa más lo que se diga en la rueda de prensa que no al final la simple decisión de tipos, ¿vale? Pero hay que estar atentos sobre todo a partir de las 8. Sí, porque la decisión de tipos muchas veces ya está descontada, ¿no? Sí. Y lo que dice la rueda de prensa es lo que son las expectativas futuras. Todo bueno, eso claro. que aún no, claro, la decisión de tipos en principio es muy difícil que se salga del guión. Y en principio yo entiendo que no va a haber una subida de tipos hoy. Pero claro, luego vienen las preguntas de los periodistas, que son más incisivos o menos. Y en función de las respuestas de Powell, se hace una lectura de lo que puede ser en la próxima reunión, ¿no? Todo al final, los mercados, acordaros que cotizan expectativas. Entonces, como cotizan expectativas, pues según lo que diga Powell, pues la reunión, digamos, tiene más impacto o menos en el mercado. Pero si os fijáis los impactos que han tenido las reuniones de la Reserva Federal en mercado, digamos, tradicional, es un impacto sobre todo importante en activos como por ejemplo el oro, que tiene una volatilidad incluso menor que la que tiene Bitcoin. Bitcoin no se ve tan afectado, pero sí que hemos visto cómo ha habido un impacto que se reproduce en Ethereum y se replica en todo el ecosistema cripto, ¿vale? Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Aquí la variable clave, Albert, será cómo manejan el dato de inflación, ¿no? Porque es un dato que se les ha escapado un poco. Es decir, de las últimas previsiones que tenían, que tenía una estimación que iba por debajo, 5,3, y luego, por ejemplo, en noviembre salió 6,8, en diciembre ha salido un 7%. ¿Cómo encaja, digamos, la Reserva Federal ese dato de inflación? Es lo que puede hacer variar las previsiones de crecimiento de tipos de interés. Sí, fijaos en una cosa, vamos a ver otro dato. Vale, si nos vamos al dato de inflación, es que es espectacular. O sea, es algo... Ahora está cargando. Bueno, ahora. Fijaos, ¿no? Esto es un dato histórico de inflación desde el año 75. Pero si ponemos la lupa, o sea, es algo, ¿vale? Para encontrar estos niveles de inflación nos tenemos que remontar pues a niveles de los años 90. Es decir, estamos, digamos, en esa dinámica, en esa digamos, situación. Estamos en esa situación. Entonces, llevan meses diciendo que la inflación es transitoria, pero claro, cuando la inflación se te pasa del 6, pues ya no, ese relato de la inflación transitoria creo que ya ha perdido todo el efecto. Entonces ahora han tenido que reconocer que la inflación no es transitoria y van a tener que aplicar medidas. Y esto ha sido el origen de todo el movimiento que vemos en este instante. De hecho, un apunte también que os quería hacer, y es, parece también paradójico, pero en principio estamos hablando de, por ejemplo, Bitcoin, que es un activo deflacionario que está pensado para combatir la inflación, y el argumento que pesaba mucho era, en el momento en que la inflación se dispare, la gente buscará refugio en Bitcoin, y en cambio eso no ha sucedido, ¿vale? Sobre eso os recomiendo un vídeo muy bueno de Juan Rayo, del economista Juan Rayo, que tiene en su canal, que explica el por qué Bitcoin no ha sido refugio
en estos momentos para la inflación, ¿vale? Existen otros activos que también han sido refugio, ha subido el tipo de interés de la renta fija. Bueno, hay diferentes factores que él los explica muy bien en ese vídeo y que realmente explica el por qué no ha actuado realmente como refugio, porque al final no es el único refugio Bitcoin, y por lo tanto pues no ha tenido el rol que quizás mucha gente, digamos, esperaba. Cosa que no quiere decir que no tenga las características que todo el mundo le atribuye, pero claro, todo esto hay que enmarcarlo, como siempre, en un mercado global, en un mercado donde hay más activos, y por lo tanto hay que matizar siempre las cosas, ¿no? Es un poco también la reflexión que deberíamos hacer al respecto. A mí, de la conferencia del 15 de diciembre, Jerome Powell soltó una frase por ahí que decía, como una inflación que ha excedido del 2%, ellos están, o sea, la Reserva Federal tiene como objetivo el 2% de inflación. Cuando se te escapa al 7%, es verdad que hay algunas, digamos, situaciones circunstanciales o causas circunstanciales, ¿no? La crisis de provisiones y demás que explican parte del crecimiento de los precios, ¿no? Pero yo no creo que sea tan fácil bajar la inflación como cree la Reserva Federal. Además, si miras la composición de la inflación, ya está afectando a salarios, está afectando al sector alimentación. Subir precios es relativamente fácil, bajarlos cuesta un poquito más. No sé cuánto vamos a tardar, digamos, en alcanzar niveles de inflación razonables del 2-3%, pero yo creo que vamos a tardar. La Reserva Federal, por ejemplo, hacía un pronóstico del 2,6% para este año. Bueno, yo veía algún pronóstico de Bank Inter, por ejemplo, que estaba en el 3,6%. ¿Por qué lo digo? Porque al final yo creo que lo más interesante es el tipo de interés real, ¿no? La diferencia entre inflación y el interés rate de la Reserva Federal. Si la inflación está muy por encima de la Reserva Federal, digamos que tenemos un tipo de interés favorable al mercado de cripto. Si esto se mantiene durante todo este año, yo creo que es porque las previsiones ahora mismo es lo que descuentan. Creo que podemos tener una situación favorable para el mercado cripto. No sé, Albert, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que has tocado un concepto clave, que es el de la inflación real. Al final, y el de los tipos, más de la inflación real, el tipo de interés real. Es decir, claro, si yo tengo un bono que me está dando un 1,20, o sea, ahora mismo cualquier producto financiero que te esté dando un tipo de interés por debajo del 7, te está dando una rentabilidad negativa. Claro, estás perdiendo. Claro, ese es el concepto desde el punto de vista financiero. Entonces, claro, eso hace que realmente, por una parte, se produzca esta búsqueda al menos de colocar el dinero en activos que realmente sean capaces de acumular el valor. Quizás esta situación a Bitcoin le ha llegado un poco pronto, ¿eh? Si hubiéramos tenido un año más de margen, igual Bitcoin también estaría un poco más consolidado. O al revés, o esta situación va a provocar esa consolidación de Bitcoin con ese rol, ¿no? Veremos lo que sucede, veremos lo que pasa. Pero realmente estamos envueltos en esa dinámica al final, y de que realmente va a haber una búsqueda de esos activos refugio, y veremos si en ese sentido las criptos pueden ayudar a eso. Yo creo firmemente que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que las criptos tienen un valor que ahora mismo no se está reconociendo en el precio. Es lo que siempre hablamos, ¿no? Cuando tú inviertes a largo plazo en un activo, es porque crees que la diferencia que tiene entre el valor real y el precio es muy importante. Entonces yo creo que existe esa diferencia, y como creo que existe esa diferencia, yo veo esto más como una oportunidad de compra que no como algo que nos deba preocupar excesivamente en el mercado, siempre que no pierda los niveles de soporte, ¿eh? Pero vamos, eso no quiere decir que me ponga a comprar ya, ¿vale? O sea, evidentemente es lo que decimos además siempre, ¿eh? Esto no es un consejo de inversión en el sentido de que cada uno tiene que ver su perfil, ver qué parte de su portfolio puede dedicar a esto y ver cómo lo tiene que hacer. Pero realmente yo creo que puede ser una oportunidad de compra en cuanto la cosa se normalice y el mercado se estabilice, porque yo creo que se estabilizará. De hecho, estas últimas horas, hace menos de 24 horas, hemos visto una entrada de volumen alcista como no habíamos visto en tiempo. Entonces, este es un dato también importante. No, muy interesante esto que dices, Albert. Al final,
es intentar coger un poco de perspectiva, ¿no? La reunión de hoy es muy importante, pero yo esta mañana hacía un ejercicio aplicando teoría de juegos, ¿vale? Al final, ¿qué opciones tiene la Reserva Federal? Vamos a simplificarlo. Tiene dos grandes opciones. Una, hacer una buena apretada de tipos de interés, 50 puntos básicos para marzo y a seguir, ¿no? Pero ¿qué impacto tendrá eso? Bueno, sobre los bonos, que hemos explicado muy bien a 10 años, puede reventar la burbuja, ¿no? Con lo cual puede generar un problema mucho mayor. Imagínate la crisis de deudas que ya hemos vivido anteriormente, ¿no? Porque esto es un problema, digamos, puede reventar el sistema financiero mundial, ¿no? No creo que se atrevan a hacer una jugada tan arriesgada. Pueden subirla a 50 puntos en marzo, pero no van a subirla a 50 puntos cada reunión. Se calcula que hay 400 billones de dólares que pueden buscar refugio en el mercado cripto, como la Reserva Federal haga una subida de tipos muy bestia, ¿no? Durante todo este 2022. Parte de este dinero irá al mercado cripto, parte irá al oro o al mercado, al refugio que sea, ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa? Hacer una subida de tipo suave, ¿no? Intentar aguantar, ganar tiempo, ¿no? Que la inflación no se dispare tanto, pero seguirá una inflación elevada. ¿Qué pasa con una inflación elevada? Que va dando argumentos a Bitcoin que ha venido para quedarse. Y vamos a ir viendo cómo durante el 2022 puede ser un año en que Bitcoin, digamos, coja fuerza y se vaya independizando del impacto de los mercados tradicionales. Con lo cual, a largo plazo, yo es que veo dos situaciones que son favorables para el mercado cripto. Haga lo que haga la Reserva Federal, estamos en una situación que para Bitcoin es favorable. No sé cómo lo sabes. Sí, yo creo que es un poco eso. Es decir, primero, recordar que la Reserva Federal se reúne 8 veces al año. Tiene 8 reuniones para llegar a esos 0,8 de tipo de interés que hemos visto antes. Como dice Miquel, es imprudente pensar que ahora la Reserva Federal subirá medio punto de una tacada. Esto lo ha hecho el Banco de Inglaterra alguna vez, pero la Reserva Federal normalmente como máximo va de 0,25 en 0,25. Si seguimos esa teoría, tendríamos 3 subidas, ¿no? De 0,25 y una última de 0,30. O pongamos, ¿no? O 0,40, una cosa así, ¿vale? Tendríamos más o menos esa hipótesis, que yo creo que es la hipótesis con la que ha jugado la gente de Goldman Sachs cuando ha dicho subidas a partir de marzo. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Intentarán demorar lo máximo posible. En marzo una subida antes de verano y una subida en septiembre, ¿no? Y yo creo que es lo que descuenta el mercado, ¿no? Es lo que va a suceder. Y también veo, o sea, estoy en la misma línea en el sentido de que creo que la no desaparición de la inflación, digamos, juega a favor de Bitcoin a largo plazo. Porque al final la realidad se impondrá, ¿no? Y si Bitcoin es deflacionario, pues la gente que tenga esa visión, es decir, claro, tienes que saber extrapolar la visión de que el valor de Bitcoin es deflacionario a largo plazo con que haya oscilaciones en el mercado sobre su precio. Claro, estas oscilaciones a día de hoy están y seguirán estando, pero eso no influye en que Bitcoin tenga un valor deflacionario, que por lo tanto tienda a subir de valor conforme el tiempo pasa, ¿no? Entonces yo creo que esa virtud pues es la que le va a hacer, digamos, ganar a largo plazo. Y esta segunda opción que comentas, al final, bueno, yo presupongo que en la Reserva Federal hay gente muy inteligente dándole al coco y pensando muy bien alternativas y posibilidades, ¿no? Y al final, a largo plazo, la única posibilidad que tienen es impulsar de una vez por todas el CBDC, ¿no? Las cripto que les permita gobernar un poquito esta transición y dominar un poco la curva de una forma más suave. Con lo cual, en 2022 podemos ver pasos en esta dirección, como hemos visto ya en varios países que están experimentando con esto, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos puede dar un impulso importante, porque al final es que está un poco atrapado. ¿Qué alternativas más tiene? ¿No? Sí, de hecho, aquí hay varias cosas que has nombrado que son interesantes. Primero, lo de las CBDC. Es decir, el paso, por ejemplo, que da el Banco Central de Rusia la semana pasada, no es un paso hecho al azar, sino es un paso preparando el terreno, porque ya
4 meses antes el Banco de Rusia ya ha hablado de que está preparando una CBDC. Es decir, ahora mismo tiene que haber un cambio de discurso, porque nos han dicho continuamente que las criptomonedas son malas y ahora te van a querer vender una criptomoneda. Entonces, claro, tienen que hacerlo de alguna forma. Entonces ahora van a distinguir entre criptomonedas buenas y malas. Las buenas serán las suyas, las malas serán el resto. Entonces, pues preparaos para un aluvión de informaciones sobre qué buenas son las CBDC, qué bien funcionan las CBDC, obviarán el hecho de que pueden controlar cuándo te gastas el dinero, dónde te gastas el dinero, en qué te gastas el dinero, y te pueden dar dinero con fecha de caducidad, eso no te lo dirán. Y que pueden emitir todo el que quieran. Y que pueden emitir todo lo que quieran, pero te dirán que son muy buenas porque las hacen ellos. Entonces, ese va a ser el discurso que vamos a ver. Y se va a aprovechar cualquier oportunidad que se tenga para, desprestigiar a lo que es el resto de criptos, o a lo que son las criptomonedas en sí, porque hay gente que dice que las CBDC no son bien, digamos, criptomonedas, ¿vale? Entonces, ese es un poco el escenario con el que nos vamos a encontrar seguramente en los próximos meses, de una forma clara. Aquí también nos preguntan que qué opinamos de la situación de esta inflación. Buah, eso es muy, muy complejo, ya llega a niveles económicos que a mí igual se me escapan, pero realmente es una situación, es un peligro que yo creo que está ahí. Y veremos lo que sucede, ¿no? Pero una subida de precios en una situación así, es que estamos en territorio desconocido. ¿Por qué? Porque, claro, normalmente cuando se llega a una situación de alta inflación, pues el Banco Central tiene las manos libres para subir los tipos, ¿no? La alarma es subida de tipos. Pero claro, normalmente las situaciones de alta inflación se dan en situaciones de expansión del ciclo económico. Por tanto, no hay problema. Estamos a las puertas de una recesión. Claro, estamos totalmente al revés. No hay problema, ¿no? Cojo, subo tipos, corto un poco el grifo, la gente, como está en una situación de euforia, pues le da lo mismo, y se irá adaptando la gente, ¿no? Y vamos a cambiar el ciclo, y punto, ya está. Pero claro, ahora no. Ahora estamos en una situación donde necesitamos subir los tipos y estamos en una situación económica de salida de una recesión o entrando en una recesión. Ya no sé ni si salimos ni si entramos, pero realmente es una situación compleja. Entonces, claro, ahí está la dificultad. Una vez más, esto pone en jaque el concepto de pero de finanzas o de economía tradicional. Es decir, ¿no? La economía de los estados que se dedican a imprimir billetes, pues hombre, igual toca su fin en ese sentido. No quizás que toque a su fin, pero no había alternativas, ahora sí que hay. Es un poco ese concepto, ¿no? Y yo creo que es lo que puede ayudar a Bitcoin a realmente, pues, tomar ese rol. Bueno, pues, a ver... aumento del desempleo, alza de los precios, con una inflación creciente pero contenida que favorezca el mercado criptos. Sí, claro, está muy bien esto de poner contenida entre comillas, porque claro, el 7%, no sé si te refieres a eso, inflación contenida, pero vamos, yo estoy con Miquel en el sentido de que va a costar ver la inflación en términos, pues en valores del 2%, de tal, va a costar. Entonces sí, yo creo que van a intentar reducirla, ¿no? A tenerla al 3,5, al 4, como mínimo, que se vea que las medidas que han aplicado han sido efectivas, punto, ¿no? Esto yo creo que va de esto, de aplicar unas medidas que pueden decir, nosotros hemos aplicado las medidas, mira, hemos bajado 3 puntos la inflación. Y con esto, pues, intentar no hacer mucho daño al mercado, intentar bajar un poco la presión sobre los precios y patada adelante, ¿no? Porque realmente es que el sistema tiene poco margen en ese sentido. Tiene poco margen. Tiene que ser muy suaves a la hora de tomar decisiones, sí, y muy respetuosos con lo que está pasando, si no se lo pueden cargar. Exacto. De hecho, fijaos, el sistema tiene poco margen porque os voy a enseñar otra cosa. Que esta es de las divertidas también. A ver... Vamos a ver. Esto es un gráfico del bono estadounidense a 10 años. Histórico, ¿eh? Como podéis ver, va hasta 1987, de la rentabilidad. ¿Qué ha pasado cada vez que la rentabilidad de los bonos ha hecho un pico?
Pues en el 94, la crisis de México. En el 97, la crisis de las .com. En el 2008, la crisis financiera. Y este pico que hay aquí fue en 2018, que provocó una caída de las bolsas. Bueno, pues estamos aquí. Es decir, si ahora esta subida de tipos provoca también un aumento del tipo de interés en la deuda, veremos lo que sucede, pero ya estamos entrando en una zona que es relativamente peligrosa, como podéis ver, ¿no? Entonces es algo que también yo creo que la Reserva Federal pues tiene en cuenta. ¿Vale? Están mirando también mucho el precio de lo que es la deuda porque bueno, puede tener un efecto arrastre, un efecto dominó en el mercado. Es un apunte que también yo ese gráfico de verdad que lo tendría muy cerquita y lo vigilaría, vamos, pero a milímetros, porque ya habéis visto cómo de verdad que anuncia muy bien las recesiones en mercados de renta variable. Entonces, bueno, veremos a ver. Pero un aumento en esa rentabilidad del bono pues podría ocasionar un movimiento en los mercados que ahora mismo es impredecible porque entramos en otro tema. Y el otro tema es, cuando a veces hablo con gente y me preguntan, bueno, claro, es que ya verás, estamos a estos niveles y en 2017 tal. No, claro, pero es que la estructura que tenemos ahora mismo en el mercado cripto es muy distinta. Es decir, y esto lo decía el otro día en una clase del posgrado de BitBCN. Ojo con extrapolar movimientos del mercado de criptos de hace 3-4 años ahora. Porque no podemos deducir tan alegremente que el mercado se va a comportar de la misma forma que lo hizo hace 4 años. Porque la estructura del mercado es distinta. Y como es distinta, no sabemos lo que va a suceder. Es decir, en un entorno de caída masiva de los mercados de renta variable, yo ahora mismo no soy capaz de aventurar si esto va a arrastrar a las criptos. Inicialmente seguro que sí, pero luego no sé qué va a pasar. Es decir, ¿quién se recuperará primero? ¿Las criptos o el mercado de renta variable? No lo sé. Pero fijaos que cuando hay una situación de pánico, en un mercado siempre se produce lo mismo. La primera fase en una situación de pánico es que la gente se va a liquidez. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados internacionales, el dólar. Siempre que ha habido un cisne negro, siempre ha habido una subida del dólar en los primeros momentos. Esa subida del dólar es como imaginaos como un tsunami, ¿no? Que antes de llegar la ola, ¿qué hace el mar? El mar se retira. Pues esto es lo mismo. La gente empieza a retirar y se va toda a liquidez. Y cuando empieza ese tsunami, ese cisne negro, no ves una subida de los activos refugio. La subida de los activos refugio pasa luego. Cuando la gente retira la liquidez, esa liquidez, por ejemplo, en dólares, ¿por qué la necesita? Porque muchos productos financieros están denominados en dólares. Y por tanto necesita esos dólares para poder cerrar esos productos, la mayoría de veces, ¿vale? Entonces, cuando tiene ese problema solucionado, es cuando busca dónde colocar ese dinero visto el cambio de situación. Si estamos en una situación de incertidumbre, busca activos refugios. Entonces, cuando suben los activos refugio. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una situación de caída en los mercados de renta variable, podríamos encontrarnos ante la situación de que caigan las criptos inicialmente para buscar esa liquidez, pero luego la gente acabe diciendo, antes de meterlo en renta variable o en renta fija que está como está, pues prefiero una parte meterla en cripto. Que es lo que seguramente Miquel también hablaba antes, ¿no? De que a largo plazo pues podemos ver ese cambio de sesgo. Realmente es la tendencia que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que cripto ha ido ganando peso. Pues bueno, podríamos ver un caso en el cual cripto empezara también a ganar peso. Pero claro, del batacazo inicial seguro que no nos libra nadie. O sea, porque el batacazo, esa absorción, esa huida hacia la liquidez, pues seguro que mucha gente lo hace. Además hay que tener en cuenta otra cosa, el institucional, ¿no? A día de hoy no hay quizás muchos productos que mezclen digamos, inversión tradicional con inversión cripto. Es decir, no tienes un fondo, entiendo yo, ¿no?, que yo sepa, donde haya productos tradicionales y también tengas algo de cripto, ¿vale? Pero aún así, las gestoras normalmente pues tienen una liquidez determinada en su conjunto. Claro, si esas gestoras no quieren quieren seguir teniendo ese mismo balance, es decir, seguir teniendo ese mismo porcentaje de inversión en cripto que en otra cosa, si lo otro cae,
tienen que liberar inversión en cripto, porque si no, estarán teniendo más exposición al mercado cripto porcentualmente. No sé si me explico. Como lo otro baja, ¿no? También bajarán las cripto, pero quiero decir, claro, eso hay que rebalancearlo. Entonces puede ser que ahí se produzcan también salidas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso os digo que esta casuística derivada del institucional en 2017 no estaba. Y ahora sí que está. Entonces, pues es algo que también hay que tener muy en cuenta a la hora de extrapolar situaciones de mercados o de años anteriores, ¿no? O del cripto invierno anterior. Bueno, pues habrá que ir siguiendo la actualidad paso a paso. Y la otra distorsión que podemos ver al ver es que gran parte de este mercado institucional que no está en cripto vaya entrando en cripto para diversificar el riesgo. Exacto, sí. Con lo cual también puede haber un flujo ahí importante de fondos que distorsionen, digamos, este equilibrio que explicabas también. Claro, de hecho, nosotros lo que os podemos decir, y ahora hablando desde, digamos, Velobaba, ¿no? Desde el fondo de inversión, es que sí que hemos detectado desde que hemos salido un creciente interés por parte de institucional en poder acceder a ese tipo de inversiones. Es decir, hay un interés por parte del institucional, no solo el institucional. Podéis observar datos de consultoras que hablan de análisis de cómo operan los grandes patrimonios. Pues el 72% creo era de los grandes patrimonios en el último año 2021 habían operado con criptos. Es decir, ¿no? Esto es algo que se va a ir normalizando y las criptos van a coger su cuota de mercado con toda seguridad. Bueno, pues yo creo que hemos analizado de una forma bastante extensa todo lo relacionado con la FED. Hemos dado un poco de impresiones sobre qué es lo que puede suceder, los escenarios con los que nos podemos encontrar y cómo pueden acabar afectando a las criptomonedas. Veremos qué sucede, pero insisto, atentos hoy a las 8 de la tarde porque podríamos tener algún movimiento sustancial. Y eso además viene a coincidir con que el próximo viernes es 28, es cierre de mes y es cierre de futuros. Hay muchos futuros que vencen. Me parece que eran, lo he dicho esta mañana, 125.000 millones de dólares que están posicionados, abiertos en futuros. Tanto de Bitcoin, mayoritariamente Bitcoin y Ethereum. Yo no sé si, por ejemplo, un movimiento de la FED de hoy podría provocar un cierre precipitado de ciertas posiciones de futuros. Cosa que acentuaría un movimiento en criptos, ¿vale? Entonces, podemos esperar que hoy pueda haber volatilidad. Pues sí, es uno de los días donde se puede esperar que haya volatilidad y sería lógico que hubiera volatilidad, ¿vale? Es un poco también la conclusión. No sé qué opinas, Miquel, pero... Sí, totalmente. Entre hoy y el viernes vamos a tener mambo. Exactamente. Pues... Nosotros vamos a seguir aquí en Subutai monitorizando el impacto social de lo que sea, porque una cosa es la decisión de la FED, la otra es el impacto social o cómo percibe la gente estas decisiones de la FED. Claro. Con lo cual tenemos un par de gráficos a punto ya para ir monitorizando en tiempo real todas las opiniones de la gente y ver exactamente cuál es el impacto. Claro, eso está muy bien porque la FED toma la decisión, comunica la decisión, en ese momento tiene impacto en el mercado, pero luego ese impacto se diluye. Luego tiene impactos a largo plazo, pero se notan muchísimo menos. Pero claro, ese impacto se diluye y luego entra el impacto social que ha tenido esa decisión, porque al final, al día siguiente y al otro y al otro y al otro, los que operan, pues son las personas mismas que están en redes, ¿no? Hablando, que están diciendo, que están... Entonces, claro, ese impacto es lo que hay que, lo que hay que valorar, ¿no? Es lo que también hay que tener en cuenta y lo que nosotros también monitorizamos. De hecho, seguramente los reports que hacemos y todo en LinkedIn y en YouTube y tal, todos estos días por parte de Velobaba, seguro que más de uno nombrará a la FED y tendrá, digamos, como argumento principal a la FED, dependiendo de lo que hayamos visto hoy. No sería la primera vez que hay mucha expectación y luego los precios ni se mueven, ¿eh? Sería también otra posibilidad. Pero yo creo que para eso Powell debería salir y dejar muy claro que las cosas van a estar tranquilas y lo van a hacer con calma, lo van a hacer. Hasta ahora Powell no ha enseñado las cartas, no ha dicho lo que va a hacer. Las actas de la FOM, como hemos visto, reflejan lo que van a hacer, que es subir tipos, pero no han dicho cómo. Entonces, ese decir cómo, que es el primer paso que van a hacer, por ejemplo, si ahora suben 0,10 o suben 0,25, pues evidentemente ¿no? La percepción del mercado va a ser muy distinta. Marcan el camino. Exactamente.
Bueno, pues ha sido un poco nuestro punto de vista sobre lo que vamos a tener, nada, en apenas 2 horas. Y por lo tanto, pues bueno, nosotros estaremos pegados a la pantalla. Si vosotros tenéis posiciones abiertas o tenéis cripto, supongo que y otros activos, supongo que también, porque es lo que toca. Y veremos qué nos cuenta Jerome Powell. Recordad que si queréis, en la web de la Reserva Federal podéis seguir en directo la comparecencia de Powell. O sea que si os queréis divertir y tener el gráfico en un lado y Powell en el otro, yo lo he hecho alguna vez y es muy divertido ver cómo se mueve. Pones el gráfico de 1 minuto, ves cómo Powell habla y empiezas a ver cómo aquello va arriba y abajo. Pues es interesante, es interesante. Pues nada más. Exactamente, pues lo vamos a dejar aquí si no hay más cuestiones. Esperamos que os haya sido de interés este programa. Si vemos que ha gustado y tal, pues no dudéis que vamos a repetir y vamos a seguir haciendo especiales de estos en cuanto haya alguna noticia relevante que pueda influir en el mercado. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Chao a todos. Hasta luego.